de todos los hechos que se indican en el escrito del fiscal y de la acusación particular, le voy a preguntar sobre un aspecto. ¿Usted cometió los hechos que se indican con alevosía? No. Vale, pues no hay ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias. Señor Castilla, mire, ¿usted conoce y reconoce los hechos que presenta el Ministerio Fiscal y la acusación particular? Sí. Bien. ¿Reconoce en dichos escritos la alevosía? En ningún momento. No hay más preguntas, señoría. Gracias. Buenos días, señora Cámara. Buenos días. ¿Usted conoce y sabe los escritos de acusación de tanto la acusación particular como del Ministerio Fiscal? Sí, ¿Usted reconoce los hechos que se contienen en el mismo? sí. ¿De qué manera? Pues de manera con mucho miedo. Sí, ¿usted reconoce los hechos que se le imputa tanto por el fiscal como por la acusación particular? Reconozco los hechos salvo alguna diferencia, pero sí. De acuerdo. ¿Usted actuó en este sentido por miedo? Sí, actúo por medio. De acuerdo, no hay más preguntas, señoría. O sea, ¿usted conoce los hechos que se describen en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal y de la acusación particular? Sí, sí que lo reconozco, pero no fue a cosa hecha. O sea, fue por causa del miedo y si no he dicho nada ha sido por eso. ¿Usted ha actuado con la intención de encubrir un delito? No. ¿Usted conoce los escritos de calificación del Ministerio Fiscal y de la acusación particular? Sí. En cuanto a esos escritos, a los hechos que hacen en relación a usted, ¿usted los reconoce? Sí. ¿Usted en esa época era pareja sentimental del señor Rafael Moreno Rodríguez? Sí. Ninguna pregunta más, muchas gracias, señoría.